pasar para ponerlo en el Classroom y que... Entonces, empecé a decir algunas cosas erróneas. Me di cuenta cuando pues, le estaba diciendo, dije, no, esto está mal, algo dije chueco. Entonces, lo que hice mientras ustedes estaban haciendo su examen fue resolver justo el problema de la tarea. O sea, lo que hice fue resolver el ejercicio 66 para ver lo que íbamos a modificar. Entonces, eso ya lo hicieron ustedes en la tarea. El ejercicio 66 era un objeto de, 25, de 2.5 kilogramos. ¿Se acuerdan además? Creo que eso no lo he visto o no lo discutí no lo discutí aquí. Y es interesante porque uno, si lee el ejercicio 66, podría llegar a la conclusión de que está mal el ejercicio, porque dice que, ¿cómo se llaman? La fuerza que se aplica es de 14.5 kilogramos. Entonces, si uno lee el problema, uno dice, no, pues se equivocó, aquí debió haber sido newtons, y de hecho fue lo que yo dije aquí cuando empecé el problema, dije, miren, la fuerza seguramente se equivocaron, eran 14.15, 14.5 newtons, no kilogramos, porque los kilogramos es una unidad de masa. Aunque les dije que seguramente lo que estaba utilizando el libro también, porque lo saqué de un libro, era que estaba utilizando otras unidades que se llaman kilogramos fuerza. Y en efecto, mientras ustedes estaban haciendo su examen, empecé a ojearlo y hay otras unidades de fuerza que por alguna razón él no las escribe como casi todo el mundo, pero que esas unidades les llaman justo los kilogramos fuerza. Y que nosotros no discutimos. Pero entonces, de hecho, el ejemplo que pone es el de las básculas. Cuando ustedes se suben a una báscula, la medida que les da está en kilogramos, aunque en realidad las básculas lo que miden es peso, ¿no? Es la masa que tienen ustedes multiplicada por la fuerza de la gravedad, lo que les da el peso. Ustedes se paran en la báscula, hay una reacción de la báscula hacia ustedes y justo ese aplastamiento que sufre la báscula cuando ustedes se suben es lo que mide la aguja, aunque nos da la lectura en kilogramos, ¿no? Siempre uno dice, peso 20 kilos, 30 kilos. No dice uno peso 20 newtons o 30 newtons. Entonces, eso es justo en una medida que se llama kilogramos fuerza. No es que esté mal cuando uno dice peso, no sé, 50 kilos. Insisto, el kilos es una unidad de masa, no de fuerza, pero hay una unidad que se llama los kilogramos fuerza, que simplemente es igual a un kilogramo fuerza es la masa de un kilogramo multiplicada por el 9.8 metros sobre segundo al cuadrado de la gravedad. Entonces, un kilogramo fuerza equivale a 9.8 newtons. ¿Vale? Entonces, los kilogramos fuerza, fíjense, es como si obviaran el 9.8. Pero en realidad, cuando lo comparan con newtons, lo que hay que hacer es 9.8. Entonces, si en el problema decía 14.5 kilogramos, en realidad se refería a kilogramos fuerza, y para sacar la fuerza había que multiplicarlo por 9.8 newtons. Entonces, la fuerza, como yo lo había puesto aquí, de 14.5 newtons, estaba mal. Desde el punto de vista de lo que el libro ha venido haciendo, es que es 14.5 kilogramos por 9.8 newtons, porque son kilogramos fuerza, y entonces lo que se obtiene realmente era, en ese problema, 142.1 newtons. Eso era, eso es lo que debieron ustedes haber utilizado en su tarea. ¿Vale? Esa es la magnitud de la fuerza. Bueno, eso ya ahorita lo aclaramos. Y la otra cosa que hice mal, cuando se estaba empezando a resolverlo, y eso pasa por no resolverlo antes, pero no lo resolví antes porque dije, no está complicado y no está complicado. Pero justo algo que me preocupó cuando yo lo estaba haciendo, muchachos, aquí con ustedes, incluso alguien me corrigió el ángulo, etcétera, pero lo que es, más bien ahí, yo estaba preocupado pensando en algo que les voy a decir que era.
y que ustedes debieron haberme dicho, oiga, profe, algo está chueco con lo que usted está haciendo. Primero puse que, supuse que íbamos a tener que dar la información de que la velocidad era constante, ¿no? Para entonces poder hacer que la suma de las fuerzas fuera igual a cero en ambos casos, en Y y en X. Pero ahí está el problema, porque fíjense, lo que me di cuenta cuando estaba resolviéndolo mientras ustedes estaban aquí, es que ¿qué conocemos en la primera ecuación? Les dije, pues conocemos F, conocemos M, conocemos G. Lo único que no conocemos era la normal, entonces tengo una incógnita. Y en la segunda ecuación, ¿qué tendría? Otra vez conozco F, conozco M, G, conozco MUCA, porque me lo dieron, MUCA valía 0.12, y otra vez lo que no conocía era N. Pero entonces, fíjense, tengo dos ecuaciones con una incógnita. Entonces eso quiere decir que el sistema está sobredeterminado, que seguramente lo más probable es que, que no voy a encontrar una N que resuelva las dos ecuaciones igual a cero. Entonces eso fue lo que me empezó a preocupar la vez pasada, dije, no, esto está chueco porque yo debería de tener dos incógnitas, no una sola, porque tengo dos ecuaciones. Y entonces dije, ¿qué es lo que hice? ¿Qué es lo que hice para llegar a esa conclusión? Pues lo que hice fue suponer que la velocidad era constante. Al suponer que la velocidad era constante, ¿a qué llegué? A que aquí, o sea, fíjense, esto de poner velocidad igual a constante, está íntimamente ligado. Esto, no sé, poner velocidad igual a constante aquí, está íntimamente ligado con poner aquí que la suma de las fuerzas en X es cero, ¿no? Porque la aceleración es cero, porque la velocidad es constante. Entonces dije, como tengo dos incógnitas con dos ecuaciones con una incógnita, entonces lo que está mal fue haber puesto que la velocidad era constante y que esta era cero. Y en efecto, entonces lo que me puse a hacer, dije, primero voy a resolver el problema de la tarea de los muchachos para ver qué sucede. Entonces, en el problema de la tarea, la diferencia que había con respecto a este problema que yo quería resolver era que aquí, ¿se acuerdan? La velocidad era, perdón, la fuerza ejercida era horizontal, mientras que en el problema de tarea, la fuerza ejercida iba a lo largo de la pendiente. Esa es la diferencia, considerarla así o considerarla así. Esa era la diferencia, ¿no? Pero en este problema había que considerarla. Pero es el mismo número de fuerzas. O sea que es el diagrama de cuerpo libre abajo, está la normal, está la fuerza que estoy ejerciendo, está la fuerza de fricción y está el peso. Y es todo lo que hay. Son esas cuatro fuerzas, ¿no? Aquí en este diagrama de cuerpo libre. Pues la suma de fuerzas en Y era 0, entonces la normal menos P coseno de 31 es 0, eso está bien, eso no está mal, porque ahí sí no se está moviendo en la dirección perpendicular a la cuña, eso está súper bien. Pero entonces aquí es donde está el problema. En el problema anterior puse que la suma de fuerzas en X era 0. Si aquí vuelvo a poner que la suma de fuerzas en X es igual a 0, otra vez yo voy a llegar a una contradicción porque con la normal que ya encontré arriba no me va a dar todo esto igual a 0. Entonces lo que uno tiene que suponer es que cuando yo lo estoy empujando, realmente, bueno, no es lo que uno tiene que suponer, lo que realmente está pasando es que cuando lo estoy empujando hacia arriba, no va a velocidad constante, de hecho va acelerado. Y entonces aquí permití, y si no fuera acelerado, las ecuaciones me lo van a decir, permití que esto tuviera una masa por aceleración en la dirección X. No lo puse igual a 0, no supuse que la fuerza con la que voy subiéndolo es constante. ¿Y con qué logro con eso? Pues que entonces aquí tengo una incógnita en la primera ecuación y en la segunda ecuación tengo dos incógnitas, que es la normal y la aceleración. Y como ahora tengo dos incógnitas, voy a poder ajustar los parámetros para que ambas ecuaciones se satisfagan, o las incógnitas. Y en efecto, de la de arriba, de la primera ecuación, rápidamente saco que la normal es igual al peso por el coseno de 31 grados, el peso es 19.6 newtons, por coseno de 31 da 18.1 newtons. O sea, de la primera ecuación, rápido encuentro quién es la normal. Entonces, fíjense, en la segunda ecuación conozco quién es F, conozco quién es el peso, ya conozco quién es la normal.
Y si yo pongo la normal que obtengo de arriba y eso lo sumo, eso no me va a dar 0. Eso justo lo que me da, fíjense, la fuerza es 142.1 y el peso es 19.6, pero ahora por encima de 31. Eso ya no lo vi, pero entonces la suma de fuerzas en Y era la N menos P coseno de 31, que es esta, y la suma de fuerzas en X hay 3, una es la fuerza hacia la derecha, por eso es positiva, y hacia la izquierda tengo P por el seno de 31, que es la componente del peso que va a lo largo de esa dirección, y la fuerza de fricción, que también va en esa dirección. Entonces sustituyo las tres fuerzas, ya habíamos dicho que el peso era 19.6, ahora por 19.31, el MUK era 0.12, ya encontré la normal de la ecuación anterior, el 16.8, sustituyo todo eso, y justo eso no me da 0, eso lo que me da es 130 newtons. Entonces, eso quiere decir que mi movimiento está acelerado, pongo quién es la aceleración, bueno, la masa por la aceleración del lado derecho, segunda ley de Newton, y despejo la aceleración, y de hecho la aceleración era 52 metros sobre segundo al cuadrado. Así lo fue subiendo con esa aceleración. Eso es lo que les debió haber salido en su tarea. Este es el ejercicio 66 de la tarea. Y ahora sí, ya puedo calcular lo que me pide. En el inciso A me pedía calcular el trabajo para subir 13 metros. Para el trabajo no necesitaba hacer todo lo que hice, pero yo lo hice para estar seguro que estoy entendiendo que me está pidiendo el problema. Entonces, para calcular el trabajo, lo único que había que hacer era cómo la fuerza era paralela al desplazamiento, era, quiere subirlo 13 metros, ahí está mi 13 metros, cuál fue la fuerza que apliqué, 142.1 newtons, entonces me da 1847.3 joules. Eso es lo que me da, ese es el trabajo que hizo la fuerza F para subir al... El inciso B de la tarea de la 66B dice qué parte de ese trabajo se fue en vencer a la fuerza de fricción. Pues lo que tengo que sacar ahora es cuál es el trabajo que hace la fuerza de fricción, ¿no? Y la fuerza de fricción que estaba en esa dirección, fíjense, la fuerza de fricción es 0.12, que es el coeficiente de fricción, por 16.8, que es la normal. Si uno hace esa multiplicación, le da 2. Ese 2 debe ser 2000, ¿cómo se llama? 2 newton. Perdón, esa es estoy diciendo mal, espérenme. Sí, esa es la fuerza de fricción. El coeficiente por la normal. Entonces son 2 newtons, esa es la fuerza. Entonces, el trabajo es esa fuerza por la distancia, que son 13 metros, y eso me da 26 joules. Y de hecho, me debe dar con signo negativo, ¿verdad? Menos 26 joules. Porque el desplazamiento va hacia arriba y la fuerza de fricción va hacia abajo. Entonces, como son antiparalelos, hay un signo menos. Entonces, aquí me debe dar menos 26 joules. Ahí está. Menos 26 joules. Entonces, ese es el trabajo de los 1847.3 joules que se fue en vencer a la fuerza de fricción, 26 joules. Y luego el inciso C me pedía cuál era la velocidad en el suelo si se soltaba. Y eso está curioso, ¿verdad? Porque él la va empujando y lleva una aceleración. ¿Sale? Cuando llega a los 13 metros, eh, espérenme. Bueno, hasta aquí, muchachos, ¿queda claro o hay alguna duda? ¿Así fue como lo hicieron en la tarea o hay alguna duda? O no lo hicieron así en la tarea. De hecho, esa es la tarea 9, si no me recuerdo, todavía no se las debe calificar, pero seguro ustedes la tienen ahí con ustedes. ¿Así lo hicieron o hicieron algo diferente? Profe, yo me perdí un poco en cómo obtuvo la normal. ¿Podría repetir esa parte? ¿Cómo obtuve la normal? Este es la cuestión física, ¿no? Entonces,
fíjate, ¿cuáles son las fuerzas que están actuando sobre este? Está actuando la normal por estar en contacto, el peso, la fuerza con la que lo estoy empujando y la fuerza de fricción que va hacia abajo. Y aquí abajito estoy poniendo mi diagrama de cuerpo libre. Acuérdate, siempre me conviene utilizar el sistema de referencia con el eje X a lo largo de la pendiente. Entonces, este es mi sistema de cuerpo libre. Entonces, aquí está la normal, que equivale a esta. Aquí está la fuerza con la que estoy empujando, que es perpendicular, que es esta, en la dirección X. La fuerza de fricción que va hacia abajo, que es esta. Y el peso, que en este caso, como este son 31 grados, el peso va a ser 31 grados respecto a la vertical. Hasta ahí vamos. Solo lo que tengo que plantear es la segunda ley de Newton. En ambos, lo que hago, acuérdate, es descomponer las fuerzas, tanto en X como en Y. Entonces, lo más sencillo es primero la de Y. ¿Por qué? Porque en Y, nada más, en Y no se va a estar moviendo el objeto. Entonces, como en Y no está moviéndose el objeto, la suma de fuerzas debe ser cero. A fuercitas, ahí no hay pierde. Entonces, esta es la normal, que va en la dirección positiva, y en la dirección negativa es el peso por el coseno del 31, que va en la dirección negativa. Entonces, esto es n menos p coseno del 31. El peso ya lo conocía, porque ya me habían dicho cuánto era la masa del objeto. La masa era 2.5 kilos. Entonces, el peso son 19.6 newtons. Entonces, aquí nada más despejo n, y n es igual a p por el coseno de 31. Entonces, aquí está n es igual a p, 19.6 por el coseno de 31. Y eso me da que la normal es, aquí le ponemos implica, me gusta mucho usar este lo hago grande porque como no puedo implicar. Y eso implica que la normal es 16.8. O sea, así de sencillo, esa no necesitaba nada más. A ver, aquí tengo algo en el chat. Profe, no sé si mi calculadora está mal, pero el peso me da 24.5. Yo, a ver, el peso, 24.5. Eres muy sutil, Jesús. Pero a ver, 2.5 por 10 casi me debería de dar 25, ¿verdad? Tienes toda la razón. Este no va a dar 19. ¿24 qué? 24.5. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Va a tirar mi calculador. 24.5. Tienes toda la razón. Debe ser casi 25. Entonces, aquí habría que corregir. La ventaja es que ya tenemos las ecuaciones y sabemos dónde corregir. 24.5. Y entonces, por coseno de 31, ¿cuánto te da eso, Jesús? Aquí entonces vamos a cambiar por 24.5. Y lo demás está bien, ¿no? El 16.8 sí está, y aquí vamos, que seguro va a cambiar entonces. ¿Cuánto te dio? ¿21? Vale. Vamos a querer leer el 21. Aquí va un 21. Entonces esto está 142. No seas mala onda, entonces sácame cuánto es 24.5 por seno de 31. Eso debe estar mal aquí. Pero miren, esa es la ventaja de tener las ecuaciones así, muchachos, porque ya nada más sabe uno dónde se equivocó y uno puede corregir rápido todo. De lo contrario, no sabríamos. 21 por punto 12. 2.52. Este es 2.52. Y todo esto está en newtons. Aquí, ojo muchachos, este siempre es un problema, confundir la normal con newtons. Esta n es la normal, esta n es newtons.
No se confundan. ¿Cuánto salió? 12.61, 24.5 por seno de 31, 12.6. Y luego me dice que, ok, Juan y... Gracias, Jesús y Juan. Entonces quedó así. Entonces esto me va